Hola, ¿qué tal? Gracias por unirse a este su canal. Yo soy Jesús. Hoy es lunes 31 de julio. Les invito para que reflexionemos. Hagamos primeramente un momento de oración. Cierre sus ojos, tomemos una respiración profunda. Padre, Padre amoroso, nos invitas a que debemos de pensar en nosotros mismos, a darnos cuenta de lo maravilloso y grande que somos, a dejar de pensar siempre en lo mínimo, en lo pequeño. Si somos obra tuya, y tú todo lo creas magnífico. Somos esa obra tuya, una obra magnífica, una obra grande. Por eso nos invitas a pensar siempre en grande, a descubrir la grandeza que hay dentro de nosotros mismos, a saberla experimentar y a vivir y convencernos de que somos una obra magnífica, muy grande, con un gran poder que nos has dado. Gracias, Padre. Gracias por habernos diseñado de esta manera. Gracias porque así te ha parecido bien. Así sea. Vayamos abriendo ahora nuestros ojos poco a poco. Hemos estado hablando acerca de que nos cuesta muchísimo trabajo voltear a vernos a nosotros mismos. La mayoría de las personas nunca se ha puesto a pensar qué se requiere para trascender. Rara vez se ponen a pensar sobre ellos mismos. Rara vez. El error más grave es aprender a pedir o creer que son otros los que deben solventarnos todas nuestras necesidades. Aunque lleguen a una edad en la que se tengan que valer por sí mismos, siguen dependiendo de sus propios padres o de otras personas. El problema es la mentalidad que se tiene. Por eso actúan inconscientemente. La mentalidad es su resignación porque siguen pensando que así son los designios de Dios. Y pensar así es manifestar que no se conoce a Dios. Se sigue pensando en el poder de unos cuantos en todos los ámbitos de la vida. Pero qué gran equivocación se tiene, porque más bien la pregunta es para cada uno, ¿por qué unos pocos sí y la mayoría no? ¿Qué acaso Dios hace distinción en las personas? Pues todos somos sus hijos. Y luego entonces, ¿por qué unos cuantos gozan de todo y muchos gozan de poco o de nada? Aquí el gran problema radica en que nos desconocemos a nosotros mismos. Si pensáramos en nosotros, descubriríamos el poder que tenemos para transformar las cosas. Esto es lo que debemos de pensar. El poder está en todos y cada uno de nosotros para que podamos ser experiencia de muchos. Siempre estamos viendo y aceptando que unos pocos son los que deben de dirigir y la mayoría solamente debe de obedecer, callar y no decir nada. Es que eso venimos arrastrándolo desde pequeños, siempre, siempre, siempre. Y eso nos ha llevado precisamente a que sigamos con esa mentalidad, con esa manera de pensar. Por eso seguimos dormidos, por eso no abrimos los ojos, no hemos querido despertar. Y así son las cosas, van llevando las cosas así, y nos hemos conformado, así debe de ser, pero somos adormilados y no hemos querido despertar.
porque no profundizamos, porque no nos preguntamos el para qué. ¿Para qué esto? No el por qué, no, ¿para qué? Y en ese para qué tengo que profundizar y darme cuenta lo que a mí me compete hacer, lo que debo yo de hacer. Por eso pensamos de esa manera, siempre en sentirnos menos, pensamos en lo poco, en lo mínimo, porque así nos han llevado pensando en todo eso. A unos pocos les conviene que así pensemos, pero a Dios esto no le agrada. Por eso tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos que dejar el miedo a un lado y decidirnos a abrir los ojos para poder actuar. Veamos bien, en todos los ámbitos hay un control de poder. El político que habla una cosa y otra, y la gente acierta todo lo que dice. Y después se da cuenta que era mentira, que no fue verdad, porque no nos gusta profundizar. Si nosotros entendiéramos que tenemos el poder para transformar las cosas, simplemente visualizar qué deseo, qué es lo que yo deseo, cómo me gustaría que fuera el mundo, cómo me gustaría que fuera la sociedad, cómo poder transformar la sociedad. Y es el poder que tenemos para poder pensar, nuestros pensamientos son creadores y entonces voy a crear una sociedad de verdad que se lleva a la paz, en la justicia, en la verdad, en la unidad. Una sociedad que pueda vivir en esa responsabilidad de la fraternidad, pero no queremos pensar y tenemos que darnos cuenta. Vamos a entender bien las cosas. ¿Quieres que las cosas se transformen? ¿Quieres que cambie la sociedad en la que vives? ¿Quieres que se transforme tu propia familia? Visualízala, visualízala. Tus propios pensamientos van a hacer que lo estés visualizando como lo deseas. Y tanto vas a insistir, recuerda bien, que los pensamientos son creadores y no vas a cambiar de idea hasta que no se logre lo que has pensado. Y así podemos hablar en otros ámbitos. En otros ámbitos podemos hacer las cosas. En cualquiera de otros ámbitos. Y no siempre estar pensando en que venga todo de allá, de qué hay de aquí para allá, qué es lo que me toca hacer. Por eso, lo que sucede es que nuestra manera de pensar siempre elegimos la idea más pequeña, el más pequeño pensamiento. Sí, el más pequeño pensamiento de nosotros mismos. Y desde luego, de nuestro poder, porque nunca te enseñaron a hablar de mi poder. ¿Qué significa eso? Es decir, de ti y de tu poder. No te enseñaron a que hablaras de ti mismo, del poder que tienes, no te lo enseñaron. Ahora yo te digo, reflexiona, tú tienes ese poder, poder que Dios te dio, poder para poder crear y transformar lo que tú quieras, así como tú lo deseas ver, y dejar que otros solamente lo transformen a su manera de pensar y como ellos quieren. Y de eso ya no es posible. Y todo porque así fuimos formados. Te enseñaron a recordar a los demás, a pensar en las cosas grandes que otros han hecho, que los reconozcas como personas con gran poder por lo que hicieron. Pero, ¿y de ti? ¿Quién dice algo de todas las cosas grandes que tú has hecho? ¿Quién dice algo? ¿Y tú? ¿Qué te han hecho pensar? Siempre atacarte. Y soy esto, y soy lo otro, y me he equivocado, y tengo mis errores, tengo mis defectos, y yo no valgo, y yo. Siempre eso. Estate tú mismo recriminando las cosas. Y habíamos quedado que jamás se volviera a hacer eso. Y tienes que irte al lado positivo. ¿Y por qué no vamos por el lado positivo? Siempre nos gana el lado negativo, porque así nos enseñaron. Y por eso, insiste, tanto vas a insistir en ti mismo que vas terminando por cambiar tu manera de pensar. ¿Cuándo se reconoce todo lo que tú has logrado? Todo lo que has ascendido. ¿Cuándo? ¿Te has puesto a pensar que hasta las calles, avenidas, barrios, colonias, pueblos, ciudades, capitales y demás llevan los nombres de personas que fueron como tú y como yo? La verdad. Personas que fueron como tú y como yo. Y los ponen como ejemplo de vida. Y lo único que sucede es que queda tan marcado en ti, en tu mente, que inconscientemente te queda la idea de que ellos son mejores que tú. Te queda esa idea en la cabeza. Ahora comprendes por qué siempre aparece la idea de que tú eres más pequeño que ellos.
porque una cosa y otra te insistieron una y otra vez. Aquel único camino es que comencemos a cambiar conscientemente y ayudemos a los demás para hacer lo mismo. Ya es el momento de que abras tus ojos y pienses en lo maravilloso y lo grande que eres tú. Piensa lo grande y lo maravilloso que eres tú, ¿o no? Mañana continuaremos. Sigamos reflexionando, porque todo eso que se nos da se llama amor de Dios. Reciban el amor de Dios. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias a todos.